En la mañana del 3 de agosto de 1982, el médico forense Gustavo Salazar Mora llegó al Servicio Médico Forense de Ciudad de México cargando una carpeta de cuero marrón que pesaba más de lo que debería. Dentro, 5 reportes de autopsias realizadas entre mayo y julio de ese año, 5 casos aparentemente desconectados, 5 cuerpos encontrados en diferentes puntos de la ciudad, 5 familias destrozadas por la ausencia de respuestas. Pero Gustavo, a sus 53 años, con 28 de carrera examinando a los muertos y sus historias silenciosas, había desarrollado un instinto para patrones que otros no conseguían ver, y aquellos 5 casos compartían algo que lo había mantenido despierto las últimas 4 noches. No era el método de muerte lo que lo inquietaba, aunque todos habían fallecido por causas que los reportes clasificaban genéricamente como shock traumático. Era lo que faltaba. En cada uno de los 5 cuerpos, la mandíbula había sido removida con una precisión quirúrgica tan perfecta que las primeras observaciones habían pasado por alto el detalle, asumiendo que se trataba de traumas post-mortem causados por la exposición a elementos o animales. Pero Gustavo había notado algo más. Los cortes eran idénticos, exactamente en los mismos puntos anatómicos, siguiendo las mismas líneas de incisión, realizados con el mismo tipo de instrumental. Quien fuera que había hecho esto, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo había hecho 5 veces de la misma manera. Gustavo abrió la carpeta sobre su escritorio metálico, ignorando el café que se enfriaba a su lado. El primer caso era de principios de mayo. Rubén Ortega Sánchez, 42 años, vendedor de frutas del mercado de San Juan, encontrado en un canal de desagüe cerca de Churubusco, reportado como desaparecido 4 días antes por su esposa, quien había dicho que su marido había ido al dentista para una extracción complicada y nunca regresó. El Lea. Segundo caso, mediados de mayo. Patricia Vega Domínguez, 37 años, costurera, encontrada en un terreno baldío en la colonia obrera. Su hermana había reportado que Patricia tenía cita con un dentista recomendado por una vecina, alguien que cobraba barato y aceptaba pagos diferidos. El tercer caso, principios de junio. Alberto Mendoza Cruz, 50 años, mecánico, encontrado en las márgenes del río Churubusco. Su hijo declaró que su padre había ido a sacarse una muela con un doctor de la Narvarte, cerca de Insurgentes. Los casos 4 y 5 seguían el mismo patrón. Personas de clase trabajadora, adultos entre 35 y 50 años, todos con citas dentales antes de desaparecer. Y todos encontrados días después con la mandíbula removida quirúrgicamente, sin otros signos evidentes de violencia. Lo que perturbaba a Gustavo no era solo la similitud de las heridas, sino algo más profundo. Los reportes toxicológicos mostraban trazas de anestésicos dentales en los 5 cuerpos: lidocaína, articaína, prilocaína, drogas que cualquier dentista usaría en procedimientos de rutina. Gustavo cerró la carpeta y miró por la ventana hacia el tráfico denso de la avenida Niños Héroes. La crisis económica había golpeado duramente a la ciudad. La devaluación del peso había dejado a millones sin acceso a servicios médicos privados y el sistema de salud pública estaba colapsado. En ese contexto, dentistas que cobraban poco y aceptaban pagos flexibles se habían convertido en salvavidas para familias desesperadas. Pero, ¿y si alguien estaba aprovechándose de esa vulnerabilidad? Decidió hacer algo que técnicamente estaba fuera de su jurisdicción. Gustavo llamó a la Procuraduría y solicitó los expedientes completos de desapariciones reportadas en los últimos 6 meses en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, específicamente casos donde las familias mencionaran visitas a dentistas antes de la desaparición. Le dijeron que tardarían 3 días en compilar la información. 3 días que Gustavo ocupó revisando sus propios archivos, buscando casos similares que pudieran haberse pasado por alto en años anteriores. Lo que encontró lo dejó helado. Entre 1980 y 1982, al menos 15 cuerpos más habían llegado al servicio médico forense con características similares: mandíbulas removidas quirúrgicamente, trazas de anestésicos dentales, víctimas de sectores vulnerables. Algunos casos habían sido archivados como trauma indeterminado, otros como violencia asociada al crimen organizado. Nadie había conectado los puntos porque los cuerpos llegaban espaciados a diferentes turnos, procesados por diferentes médicos forenses. Solo una revisión sistemática, como la que Gustavo estaba haciendo, revelaba el patrón. El 6 de agosto, cuando los expedientes de la Procuraduría llegaron a su escritorio, Gustavo pasó 12 horas continuas leyéndolos. Había 47 reportes de desaparición que mencionaban consultas dentales en los días previos. 47 personas que habían salido de sus casas rumbo a un dentista y nunca regresaron.
La mayoría de las familias habían reportado que el consultorio estaba en la colonia Narvarte, aunque las direcciones exactas variaban ligeramente en los testimonios. Algunos mencionaban la avenida Félix Cuevas, otros Insurgentes Sur, otros avenida Cuauhtémoc, pero todos coincidían en una zona de aproximadamente 10 cuadras cuadradas. Gustavo sabía que necesitaba ayuda. No podía investigar esto solo, no sin levantar sospechas o alertar a quien fuera que estuviera detrás. Contactó a Elena Ruiz Montoya, investigadora criminal de la Procuraduría, con quien había trabajado en varios casos complejos. Elena tenía 41 años, era abogada de formación y había pasado 15 años en la unidad de personas desaparecidas. Si alguien podía moverse discretamente en este asunto, era ella. Se reunieron en una fonda de la colonia Doctores, lejos de ojos curiosos. Gustavo le mostró los reportes, las similitudes, los patrones. Elena revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Cuando terminó, levantó la vista y dijo algo que Gustavo no esperaba. No eres el primero en notar esto. Hubo una investigación preliminar en 1979. Un detective de la judicial, Mario Estrada, empezó a seguir una pista similar. Desapariciones conectadas con consultorios dentales en la Narvarte y la Roma. Presentó un informe preliminar y solicitó recursos para una investigación formal. ¿Qué pasó?, preguntó Gustavo. Elena encendió un cigarrillo, violando las reglas del establecimiento. El informe fue archivado. Estrada fue transferido a Chihuahua 2 semanas después. Nunca siguió con el caso. Cuando intenté localizarlo hace 3 años para otro asunto, me dijeron que había renunciado en 1980 y nadie sabía dónde estaba. El silencio entre ellos fue interrumpido solo por el sonido de la radio de la fonda, que transmitía noticias sobre la crisis de deuda externa y los acuerdos con el FMI. Gustavo sintió un frío en el estómago que no tenía que ver con la temperatura del lugar. ¿Estás diciendo que alguien enterró la investigación? Estoy diciendo que esto es más grande de lo que parece, respondió Elena, y que debemos ser muy cuidadosos. Durante los siguientes 10 días, Elena y Gustavo trabajaron en paralelo, sin documentar formalmente lo que hacían. Elena se dedicó a visitar a las familias de los desaparecidos, presentándose como parte de un seguimiento rutinario de casos abiertos. De 47 familias, logró contactar a 32. Lo que escuchó fue consistente. Sus familiares habían acudido a un dentista en la Narvarte, generalmente recomendado por vecinos o conocidos, alguien que cobraba menos que otros profesionales. Muchas familias mencionaron el mismo nombre: Dr. Armando Reyes Castellanos, consultorio en avenida Félix Cuevas, entre calles Xola y Eje Central. Gustavo, mientras tanto, estaba haciendo su propia investigación. Contactó discretamente con colegas en otros servicios forenses del Distrito Federal y del Estado de México. Encontró 6 casos más, todos con el mismo patrón, todos procesados en diferentes instalaciones entre 1978 y 1982. El número total de víctimas identificables ascendía ya a 26 personas. Pero lo más perturbador era otra cosa. Cuando Gustavo solicitó los registros de dentistas certificados en la delegación Benito Juárez, encontró que un doctor Armando Reyes Castellanos efectivamente existía, graduado en 1965 de la Facultad de Odontología de la UNAM, con cédula profesional vigente. Sin embargo, las únicas direcciones registradas de consultorios a su nombre habían sido clausuradas, una en la colonia Roma en 1977, otra en la Doctores en 1979. No, había registro oficial de un consultorio activo en Félix Cuevas. El 16 de agosto, Elena y Gustavo decidieron hacer una visita al lugar. Fueron en el coche personal de Elena, un Volkswagen sedán azul que pasaba desapercibido. La avenida Félix Cuevas era una arteria transitada, llena de comercios, talleres mecánicos, tortillerías, papelerías. El número 347 correspondía a un edificio de 3 pisos, con fachada de concreto gris y ventanas con rejas oxidadas. La planta baja alojaba una miscelánea. El primer piso parecía tener oficinas de contadores o abogados, y el segundo piso mostraba cortinas cerradas en todas las ventanas. Entraron a la miscelánea. Una mujer de unos 60 años los atendió desde detrás del mostrador. Elena compró cigarros y, casualmente, preguntó si conocía al doctor Reyes, el dentista del edificio. La mujer frunció el ceño. ¿El del segundo piso? Ya no está. Cerró hace como 2 semanas, de la noche a la mañana. Dejó todo el consultorio ahí arriba, según dicen. ¿Conoce a alguien que haya ido con él?, preguntó Elena. Pues sí, mucha gente del barrio. Cobraba barato, aceptaba pagos en abonos. Yo misma mandé a mi comadre con él el año pasado. La mujer se quedó pensativa.
Aunque ahora que lo menciona, mi comadre siempre decía que el doctor era medio raro, que el consultorio olía raro, como a hospital, pero más fuerte, y que había ruidos en la noche, cuando el negocio ya debía estar cerrado. Gustavo y Elena intercambiaron miradas. ¿Sabe quién es el dueño del edificio?, preguntó Gustavo. La mujer señaló hacia arriba. El señor Pacheco. Vive en el tercer piso, pero casi no sale, está enfermo. Subieron las escaleras angostas que olían a humedad y orina de gato. El segundo piso tenía una sola puerta, de metal pintado de verde desgastado. No había placa, no había ninguna indicación de que funcionara un consultorio dental allí. Elena tocó el timbre. Nadie respondió. Gustavo giró la perilla y, para su sorpresa, la puerta estaba abierta. El interior era exactamente lo que uno esperaría de un consultorio dental. Sala de espera pequeña con sillas de plástico, revistas viejas sobre una mesa de centro, un escritorio de recepción vacío. Pasaron a la sala de procedimientos. Una silla dental ajustable, lámpara de examen, una mesita con instrumentos básicos cubiertos por una sábana. Todo se veía normal, excepto por dos detalles. Primero, la limpieza era excesiva. No había polvo, no había basura, no había ningún signo de que el lugar hubiera sido abandonado repentinamente, como sugería la dueña de la miscelánea. Todo estaba impecable, como si alguien hubiera borrado meticulosamente cualquier evidencia de uso reciente. Segundo, había una puerta al fondo de la sala, cerrada con candado. Una puerta que, según la distribución del edificio, no debería dar a ningún lugar porque estaba contra el muro exterior. Esto no tiene sentido, murmuró Elena. Sacó su navaja y forzó el candado, que se dio con una facilidad sospechosa. La puerta se abrió revelando no un muro, sino una escalera descendente, escalones de concreto que bajaban hacia la oscuridad. Gustavo encontró un interruptor y una hilera de focos desnudos iluminó el descenso. Bajaron lentamente. La temperatura disminuía con cada escalón y el aire se volvía más pesado, cargado de un olor químico que Gustavo reconoció inmediatamente. Formaldehído mezclado con cloro y algo más, algo orgánico que prefería no identificar. La escalera descendía más de lo lógico. Cuando finalmente llegaron al fondo, se encontraron en un espacio que no debería existir. Un sótano amplio, de unos 50 metros cuadrados, con techo bajo y paredes de concreto desnudo. Y lo que había allí dentro hizo que Gustavo se detuviera en seco. 3 mesas quirúrgicas de acero inoxidable, equipadas con sistemas de iluminación y bandejas de instrumental, no eran mesas dentales comunes. Eran mesas de cirugía, del tipo que se usa en hospitales para procedimientos complejos. Contra la pared, un refrigerador industrial del tamaño de un armario. Elena se acercó y lo abrió. Dentro, organizados en estantes metálicos, había frascos de vidrio llenos de líquido transparente. Gustavo se acercó y examinó los contenidos. Su experiencia de casi 3 décadas le permitió identificar lo que flotaba en esos frascos sin necesidad de tocarlos. Mandíbulas humanas, docenas de ellas, cada una etiquetada con números y fechas. Elena retrocedió, llevándose una mano a la boca. Gustavo contó rápidamente. 41 frascos, 41 mandíbulas preservadas, mucho más que los 26 cuerpos que habían identificado, lo que significaba que había más víctimas, cuerpos que nunca habían sido encontrados o que habían sido procesados sin que nadie notara el patrón. En una mesa al fondo del sótano encontraron documentos, archivos médicos, pero no del tipo que un dentista común manejaría. Había formularios en inglés, membretados de instituciones que Gustavo reconoció: universidades estadounidenses, hospitales en Houston y Los Ángeles, un instituto de investigación biomédica en Alemania. Los documentos hablaban de muestras de tejido óseo, especímenes para estudio anatómico, materiales para práctica quirúrgica. Había facturas, órdenes de compra, certificados de exportación que parecían legítimos, y lo más perturbador, correspondencia entre el doctor Reyes y lo que parecía ser una red de proveedores de materiales biológicos, operando en varios estados de México. «Es un traficante», dijo Elena con voz temblorosa. «Está vendiendo partes de cuerpos humanos». Gustavo asintió, pero su mente ya estaba procesando las implicaciones más amplias. Los números no cuadraban. 41 mandíbulas significaban al menos 41 víctimas, probablemente más, considerando que algunos de los documentos mencionaban materiales diversos, sin especificar exactamente qué. Los registros que había encontrado sugerían que la operación llevaba años funcionando. Los 2 consultorios anteriores del Dr. Reyes, clausurados en el 77 y 79, probablemente habían sido cerrados por razones similares, pero alguien había permitido que simplemente se mudara y continuara. Alguien dentro del sistema estaba protegiendo esto,
Fotografiaron todo lo que pudieron con la cámara de Elena. Tomaron copias de algunos documentos, pero sabían que tenían que ser extremadamente cuidadosos con cómo manejaban esta información. Si presentaban esto oficialmente y la persona equivocada se enteraba, todo podría desaparecer. O peor, ellos podrían desaparecer. Salieron del edificio cuando ya oscurecía. La señora de la miscelánea ya había cerrado. Las calles de la Narvarte se llenaban con el tráfico vespertino. Miles de personas regresando a sus casas después de jornadas laborales agotadoras, sin saber lo que se ocultaba bajo sus pies, en los sótanos olvidados de edificios aparentemente normales. Durante los 3 días siguientes, Elena utilizó sus contactos en la Procuraduría para armar un operativo discreto. No podían confiar en los canales oficiales normales, así que recurrió a un grupo pequeño de agentes de confianza, personas que ella conocía desde hacía años. El plan era simple: asegurar el lugar, documentar todo formalmente y arrestar al Dr. Reyes si aparecía. El operativo se realizó en la madrugada del 20 de agosto. Gustavo acompañó al equipo como asesor forense. Cuando entraron al consultorio y bajaron al sótano, todo seguía exactamente como lo habían dejado. Las mesas quirúrgicas, el refrigerador con los frascos, los documentos. Pero mientras los agentes fotografiaban y etiquetaban evidencia, uno de ellos encontró algo que Gustavo y Elena habían pasado por alto en su primera visita. En un archivero metálico escondido detrás del refrigerador había registros detallados de todas las operaciones. Un libro de contabilidad macabro que listaba fechas, nombres de víctimas, descripciones de materiales extraídos y montos recibidos de diferentes instituciones compradoras. Gustavo revisó el libro con manos temblorosas. La operación había comenzado en 1974, no en 1978 como él había calculado. 8 años de actividad sistemática. Y el número de víctimas listadas era de 143 personas. 143 nombres, edades, direcciones. 143 vidas extinguidas para alimentar un comercio clandestino de partes humanas destinadas a universidades y hospitales que probablemente hacían pocas preguntas sobre la procedencia de sus materiales de estudio. El doctor Armando Reyes Castellanos nunca fue encontrado. Cuando los agentes fueron a buscar registros adicionales a su domicilio registrado, una casa en Coyoacán, descubrieron que había sido vendida 3 semanas antes. Los vecinos dijeron que el doctor se había mudado repentinamente, sin avisar a nadie, llevándose solo maletas. Su cédula profesional fue suspendida y se emitió una orden de aprehensión, pero era como buscar un fantasma. No había registros de que hubiera salido del país, no había movimientos en sus cuentas bancarias registradas, ningún rastro. Lo que sí encontraron fue más preocupante. Al investigar las instituciones compradoras listadas en los documentos, descubrieron que varias de ellas existían realmente y que sí habían adquirido materiales de estudio anatómico de proveedores mexicanos durante esos años. Cuando fueron confrontadas, todas alegaron haber actuado de buena fe, creyendo que los materiales provenían de donaciones legales o de programas universitarios mexicanos autorizados. Las investigaciones en esas instituciones se estancaron en laberintos burocráticos internacionales. Algunas demandas fueron presentadas, algunos acuerdos extrajudiciales fueron alcanzados, pero nadie fue procesado criminalmente fuera de México. En México, la investigación reveló algo aún más oscuro. El doctor Reyes no había actuado solo. Los documentos mostraban pagos a intermediarios que le referían pacientes, personas que identificaban víctimas potenciales en mercados, hospitales públicos saturados, albergues, gente vulnerable que nadie buscaría con mucho empeño si desaparecían. Había también pagos regulares etiquetados simplemente como protección y facilitación administrativa, montos que sugerían corrupción en varios niveles del sistema. Pero cuando se intentó seguir esas pistas, las puertas se cerraron. Expedientes desaparecieron, testigos se retractaron, investigadores fueron reasignados a otras delegaciones. Elena fue transferida a la unidad de tráfico vehicular 6 meses después del caso. Cuando Gustavo intentó contactarla para preguntarle si había sido presionada para aceptar el cambio, ella simplemente le dijo por teléfono con voz cuidadosa: «A veces es mejor dejar que los muertos descansen, Gustavo. Hicimos lo que pudimos». El caso oficialmente quedó abierto pero inactivo. Las 41 mandíbulas encontradas fueron analizadas y, cuando fue posible, correlacionadas con víctimas desaparecidas. 18 familias pudieron finalmente enterrar a sus seres queridos, o al menos partes de ellos. Las otras 23 mandíbulas nunca fueron identificadas, y los cuerpos correspondientes nunca aparecieron. Los nombres en el libro de contabilidad, las 143 personas, fueron verificados en registros de desapariciones.
92 coincidían con WIMP. Reportes existentes. 51 nunca habían sido reportados como desaparecidos, lo que sugería víctimas sin familia o familias demasiado pobres o asustadas para denunciar. Gustavo Salazar Mora continuó trabajando en el servicio médico forense hasta su retiro en 1994. Guardó copias de todos los documentos del caso en su casa, en cajas de cartón en el sótano, material que nunca fue solicitado oficialmente por ninguna instancia. En entrevistas posteriores con periodistas interesados en el caso, siempre mantuvo la misma posición. Había más gente involucrada de lo que se reveló públicamente, y el doctor Reyes probablemente había sido solo una pieza de una red mucho más grande. El edificio de la avenida Félix Cuevas fue demolido en 1988 para construir un estacionamiento de varios niveles. Durante las excavaciones, los trabajadores reportaron haber encontrado más restos humanos en niveles más profundos del sótano, sugiriendo que la habitación que Gustavo y Elena habían descubierto no era la única cámara subterránea del lugar, pero para entonces el interés público en el caso había disminuido, eclipsado por el terremoto de 85 y la continua crisis económica. Los hallazgos fueron documentados brevemente y los restos fueron trasladados a una fosa común. En los años 90, hubo reportes esporádicos de otros consultorios dentales en diferentes partes del Distrito Federal, donde pacientes de bajos recursos desaparecían después de procedimientos complejos. Ninguno fue investigado con la profundidad del caso Reyes. Los expedientes fueron archivados como casos individuales, sin conexión entre sí. Gustavo, ya retirado, recibía ocasionalmente llamadas de familiares desesperados preguntándole si sus casos podrían estar relacionados con el viejo caso de la Narvarte. Él siempre les decía que llevaran sus sospechas a las autoridades competentes, pero sabía, igual que ellos, que probablemente no llegaría a ningún lado. En 2003, 21 años después de que el consultorio de la Félix Cuevas fuera descubierto, un periodista de investigación llamado Fernando Durán publicó un libro sobre el caso. Durán había entrevistado a Gustavo extensamente, había rastreado en algunas de las familias de las víctimas y había intentado seguir el rastro del dinero a través de las instituciones compradoras. Su conclusión era inquietante. El tráfico de partes humanas en México probablemente nunca se detuvo, simplemente se volvió más discreto y mejor organizado. El libro fue publicado por una editorial pequeña, vendió algunos miles de copias y luego cayó en el olvido. Gustavo Salazar Mora murió en 2009, a los 80 años, de insuficiencia cardíaca. En su funeral, al que asistieron antiguos colegas y algunos familiares de víctimas del caso Félix Cuevas, varios comentaron que Gustavo nunca había dejado de pensar en esos 143 nombres. Había dedicado años de su retiro a tratar de rastrear qué había pasado con cada una de esas personas, compilando fotografías cuando las encontraba, reconstruyendo historias de vida. Su familia donó todo ese material a un archivo de derechos humanos en la Ciudad de México, donde permanece disponible para investigadores. El estacionamiento que reemplazó al edificio de la avenida Félix Cuevas sigue operando hasta hoy. Es un lugar común, usado diariamente por cientos de personas que van de compras o a trabajar en la zona. La mayoría nunca ha escuchado sobre lo que había debajo de ese sitio. Los que trabajan allí ocasionalmente comentan que en las noches, cuando el lugar está casi vacío, se escuchan sonidos extraños en los niveles inferiores, vibraciones que no corresponden al tráfico de la calle, ecos que parecen venir de más profundo de lo que debería ser posible. El personal de seguridad ha reportado mal funcionamiento inexplicable de las cámaras en ciertos sectores del nivel más bajo, donde las grabaciones muestran estática o se cortan completamente sin razón aparente. Y cada cierto tiempo, en diferentes delegaciones de la Ciudad de México, aparece un nuevo reporte de alguien que fue a un dentista que cobraba barato, que aceptaba pagos en abonos, que tenía un consultorio en algún segundo o tercer piso de un edificio viejo. Alguien que recomendaba procedimientos complejos y que, después de la cita, la persona nunca volvió a casa. Los reportes siguen siendo archivados como casos individuales, desapariciones, sin conexión entre sí, tragedias aisladas en una ciudad de millones donde la gente desaparece todos los días por 100 razones diferentes. Y hasta hoy, cuando veteranos del servicio médico forense procesan mandíbulas con cortes quirúrgicos demasiado precisos, demasiado limpios, algunos recuerdan el caso de la avenida Félix Cuevas y se preguntan en silencio si realmente terminó o si simplemente aprendió a esconderse mejor